informe escrito que formalizó el Estado argentino en su última presentación, como así también para responder observaciones puntuales que los honorables jueces puedan tener respecto de la situación, o por los peticionarios o por la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Honorable Corte, me acompañan en esta oportunidad las autoridades competentes en la materia, tanto a nivel nacional, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la doctora Pilar Mayoral, y la señora directora de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza, la doctora María José Gualdini, a quienes con la anuencia de esta honorable Corte les cedo la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra José Gualdini. Buenos días, señores jueces, miembros de la Comisión Interamericana, señor representante de los beneficiarios de estas medidas. El Estado considera necesario comenzar haciendo referencia a la situación existente al momento del dictado de estas medidas provisionales en el año 2004 por esta honorable comisión, a los efectos de poder proporcionarles un panorama evolutivo de cuál es la situación existente actualmente en estas penitenciarías objeto de estas medidas. Para hacer un recuento rápido, al momento del dictado de las medidas provisionales, el sistema penitenciario de la provincia de Mendoza contaba solamente con 3 centros penitenciarios. En la cárcel de Bolón-sur-Mer, que es la penitenciaría provincial, se albergaban alrededor de 2.000 internos, tanto procesados como internos condenados. Un poco más lento, hay un problema con la interpretación. Bueno, gracias. En la cárcel de Causados de San Rafael se alojaban también procesados y condenados, y en la unidad Gustavo Andrés de la Valle, que es una unidad de carácter rural, residían los condenados en el último tramo del encarcelamiento. En los últimos meses de ese año 2004 se produjeron incidentes de internos muertos y internos y funcionarios penitenciarios heridos. Para hacer un recuento, solo en 4 meses fallecieron en forma violenta 12 internos, y en un periodo de un año hubieron 12 muertes, dándose situaciones de extrema violencia como el descuartizamiento del interno Salí de Najares. Todos estos hechos evidenciaban una situación que ameritaron el dictado de las medidas provisionales. Por su parte, en el penal de Gustavo Andrés se produjeron heridas de internos por armas blancas que concluyeron en un incendio provocado que produjo el lamentable fallecimiento de 6 internos por asfixia, dado que no existían matafuegos, no existían redes contra incendios en ese momento en ese penal. Todos los centros de detención además tenían agudos problemas de hacinamiento, problemas sanitarios, problemas de higiene. En algunos casos había hasta 6 detenidos que compartían una celda de 2 metros con una sola cama. No había acceso a sanitarios y a duchas. Muchos detenidos sufrían enfermedades producto de esta falta de higiene. No había agua, las autoridades no desinfectaban los pabellones de manera que estaban atestados de chinches, de piojos, de sarnas. Los internos tenían que comer, defecar y orinar en el mismo lugar donde eran encerrados, no accedían a ningún tipo de trabajo, no accedían a la escuela ni a alguna tarea de resocialización, no estaban separados por categorías, no existían suficientes guardias penitenciarios. Así, por ejemplo, en la penitenciaría de Bolón-sur-Mer habían destacado solamente 100 guardias, y en el año 2004 hubo que destacar personal administrativo para el cuidado de los presos. A partir de allí, las distintas medidas articuladas por el Estado nacional, por el Estado provincial, con participación de los penitenciarios y también con el acompañamiento de los órganos del sistema, han permitido que esta terrible situación antes descrita, que se vivía en los penales alcanzados por estas medidas provisionales, haya cambiado de manera radical. En los sucesivos informes que el Estado ha elevado a esta honorable Corte se ha dado cuenta de estos avances que paulatina pero sostenidamente se han verificado en estos establecimientos penitenciarios. Sin perjuicio de ello, haremos un sucinto recuento de los avances en cada uno de los puntos objetos de seguimiento. Así. Respecto de la situación de seguridad en los penales, informamos que en el año 2008 se efectuaron un total de 338 designaciones de personal penitenciario, de los cuales 260 pertenecen al escalafón de seguridad.
En el año 2009, 318 designaciones de personal penitenciario, de las cuales 271 pertenecen a personal de seguridad, y en el corriente año se han efectuado 70 designaciones del cuerpo profesional y administrativo, y para el mes de diciembre, para el 1 de diciembre, se concreta la designación de 220 penitenciarios de seguridad, lo que sumaría un total de 200 designaciones para este año. Como dato irrefutable respecto del notorio avance en materia de seguridad, debemos recordar que en el año 2004 todo el sistema penitenciario contaba con 853 agentes penitenciarios para una población de 2.559 internos. 6 años después, en el 2010, el personal penitenciario se ha incrementado y contamos con 2.020 penitenciarios para un total de 2.719 internos al día de la fecha. Asimismo, conscientes de la necesidad de capacitar a este personal penitenciario recientemente incorporado, se ha creado en el año 2009, dentro de la Dirección General de Servicio Penitenciario, un área específica de capacitación permanente del personal penitenciario, donde se planifica y se coordinan los distintos cursos que se les han dado. Así se los han capacitado en derechos humanos, en narcocriminalidad, en crisis, inteligencia criminal, traslado, autoridad de alto riesgo, capacitación de requisa, etc. Con el fin de evitar la medida la presencia de armas en el establecimiento, así como cualquier elemento prohibido o permitido, se implementan requisas en los lugares de alojamiento de los internos y a los mismos internos. En Bolón-sur-Mer se cuenta con una división de requisa que está compuesta por 52 efectivos, y en San Felipe con una división de requisas que cuenta con 8 efectivos. Estas requisas se realizan de manera diaria y además existe un protocolo de actuación para el desarrollo de la misma, con un detallado tratamiento metodológico, jurídico y técnico que aspira o que tiende a conservar el respeto de la propiedad de los internos, evitando todo tipo de excesos. Además, estas requisas en Bolón-sur-Mer son firmadas y quedan a disposición de la autoridad judicial por 3 meses. También se destaca que las visitas se las controla al ingreso del penal mediante detectores de metales y además por personal capacitado al efecto. Dentro de las obras y mejores edilicias realizadas, creemos conveniente hacer un poco de historia para recordar las obras más significativas llevadas a cabo por este Estado. Así, convencidos de la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad y hacinamiento que en ese momento tenía el penal de Bolón-sur-Mer, la provincia realizó una inversión millonaria y construyó una nueva cárcel, que es el complejo de Almafuerte, que tiene una capacidad para 920 plazas y que actualmente está destinada para el alojamiento de internos condenados con sentencia firme, quedando el penal de Bolón-sur-Mer solamente para internos procesados. Asimismo, se inauguró la unidad penal del Borbollón, la cual está destinada al alojamiento de internas mujeres. Se creó el complejo penitenciario San Felipe, destinado al alojamiento de internos jóvenes y adultos, y además, de manera separada, internos que transitan las últimas etapas de la condena, esto es, fase de confianza y periodo de prueba. Además, se inauguraron 2 nuevos módulos en la unidad penal, en la granja penal de Gustavo André, donde se alojan los internos que están también en la última etapa, tareas transitorias. Esto ha permitido que esta situación de hacinamiento, como dije anteriormente, haya sido superada, y asimismo ha permitido que los internos puedan ser alojados conforme a estándares internacionales, separados por categorías, cosa que al inicio de las medidas provisionales no existía. Asimismo, se están tomando medidas para aumentar esta capacidad de alojamiento, como diremos más adelante, ya que se ha firmado un convenio entre la Nación y la provincia a los efectos de construir una cárcel federal, que tiene una capacidad de 520 internos federales, lo que nos va a permitir desagotar las cárceles provinciales que alojan a estos internos hoy. La provincia ya ha cedido el terreno, ha donado el terreno a la Nación para la construcción de esta cárcel, y se han iniciado las obras de demarcación del terreno. Se han abierto la apertura de sobres de la licitación pública, se están preadjudicando, y tiene previsto el inicio de obra para esta nueva cárcel en marzo del 2011. Asimismo, se están realizando en el penal de Bolón-sur-Mer obras destinadas a aumentar la capacidad de alojamiento. Así, estamos trabajando junto con el Ministerio de Infraestructura en un proyecto que implica la demolición progresiva de las unidades penales, de las unidades de alojamiento, y
con una edificación integral de la unidad para reemplazar la existente. Se ha demolido el pabellón 4 y se ha deshabitado el pabellón 12, el cual actualmente está siendo refuncionalizado para poder ocuparlo con nuevos internos. Esta obra ha sido presentada asimismo a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que nos monitorea cotidianamente. Nosotros rendimos informes a nuestra Suprema Corte de Justicia sobre estas mejoras edilicias y de sanidad. Le hemos presentado este plan de obra y lo hemos presentado también en el proyecto de presupuesto para el año 2011, que todavía no ha sido aprobado por la legislatura. También es importante destacar que se encuentran en ejecución la refuncionalización del pabellón 9. Estas tareas son llevadas a cabo por la administración interna del servicio penitenciario con mano de obra de los propios internos, y tanto el pabellón 9 como el 12 tienen final de obra para diciembre de este año. Asimismo, se ha procedido a la reparación de los pabellones 1, 3 y 10, realizándose trabajos de albañilería, trabajos de plomería y de electricidad en general. Y en la unidad 4 de Gustavo André se realizaron estas obras, como les dije, de construcción de dos nuevos complejos, dos nuevos módulos, de manera que la capacidad de alojamiento actual de Gustavo André es de 130 internos. En el complejo San Felipe se han realizado obras en la parte de división visitas y en la conserjería, pero recientemente se han concluido obras muy importantes. Esto es la construcción de los edificios de panadería, de cocina y los talleres de laborterapia y de mantenimiento. Estas instalaciones ya están equipadas para entrar en funcionamiento. Y además se ha concluido la construcción de un nuevo microhospital dentro del complejo San Felipe. Este microhospital, esta obra, va a permitir la atención primaria integral y la internación postquirúrgica de todos los internos de la unidad 1 y 2, esto es Buenos Aires y San Felipe. Se ha comprado un equipo de rayos X para evitar los traslados que se hacen de los internos a los hospitales para hacer este tipo de estudios, y se está acondicionando el espacio para poder ponerlo en funcionamiento. Dentro del régimen disciplinario, que fue otro de los puntos cuestionados al inicio de las medidas provisionales, actualmente la defensa jurídica de los internos en el proceso disciplinario administrativo se lleva a cabo a través de la defensoría técnica realizada por abogados que son especializados en la materia, siempre que no se designe, por supuesto, un abogado particular, y esta defensoría técnica ejerce sus funciones bajo la dependencia operativa y funcional de la Dirección de Derechos Humanos. Además, hay que resaltar la reciente sanción de la Ley de Ministerio Público, que prevé la creación de defensorías públicas de ejecución penal. La creación de estas defensorías públicas fue una de las obligaciones a las que el Estado se comprometió en el acuerdo de solución amistosa, y que recientemente fue sancionada la ley, y además ya se ha designado el defensor de ejecución para Almafuerte, y según nos ha informado el procurador, en los próximos meses se irán cubriendo las vacantes para el resto de los penales. En cuanto a la atención de salud de los internos, la atención médica de la población penal se desarrolla actualmente bajo un modelo que se llama atención médica programada por pabellones. Esto nos ha permitido lograr un control médico, odontológico y psiquiátrico de manera eficiente y organizada, basándonos en un organigrama de atención por pabellones que permite la revisión quincenal de todos los internos. Por supuesto que ante situaciones de urgencia, el interno que requiere la atención de manera inmediata se lo lleva a la División Sanidad para su tratamiento. Se ha implementado una ficha médica, odontológica y psiquiátrica para detectar precozmente cualquier patología como SIDA, hepatitis, sífilis. Se está trabajando en un modelo de historia clínica, la cual no existía en el 2004. Esta historia clínica actualmente está por 100% digitalizada para facilitar los controles y los seguimientos médicos. Se ha firmado un convenio con el Hospital Central, de manera que en el tercer piso hay una sala especial para internación de internos. Se está gestionando la ampliación de la estructura del Hospital Neuropsiquiátrico El Sauce. Se realizan acciones de prevención y vacunación para hepatitis B. Se han firmado convenios por medio de los cuales se está trabajando junto con la Nación en la implementación de los programas contra el HIV, la tuberculosis. Asimismo, se ha abierto la División Tratamiento Psicológico, que se encuentra organizada de modo tal que garantice una atención
desde las 8 horas hasta las 18 horas, y fuera de estos horarios hay una guardia pasiva para casos de emergencia. Desde esta área se evalúa al interno dentro de las 72 horas de que ingresa al penal. Se le hace una evaluación psicológica con la finalidad de detectar la presencia de trastornos psicopatológicos, de conductas adictivas y de indicadores activos de ideación de suicidio. Esto se implementó lamentablemente a raíz de los sucesos de suicidios que ocurrieron en el penal a principios de este año, y se ha aumentado la atención y la asistencia psicológica a estos internos que tienen riesgo de suicidio, para evitar que se repitan hechos de esta naturaleza, lo que gracias a estos hechos y a otras medidas que se han implementado no se han vuelto a reiterar desde marzo de este año. Dentro de las actividades educacionales, laborales y recreativas, actualmente dentro de todos los complejos existen todos los niveles educativos. Esto es la educación básica para adultos, la educación polimodal, que es la secundaria, y la educación superior a través de un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo, donde se brindan las carreras de abogacía, trabajo social, ciencias políticas, sociología, filosofía y letras. Se ha instalado en la penitenciaría aulas destinadas especialmente al dictado de clases y aulas para sala de lectura para los internos que toman carreras universitarias. Asimismo, dentro de la educación no formal se realizan talleres artísticos y recreativos como cine-debate, plástica, música, yoga, un programa de radio, talleres de reflexión. También contamos con diversos cursos de capacitación laboral dependientes del Centro de Capacitación para el Trabajo. Son cursos que son certificados y son el curso de panadería, de electricidad domiciliaria, herrería y carpintería. Además, damos otros talleres que no tienen certificación oficial, entre los que se incluye colchonería, reciclado de papel, mimbrería, imprenta, zapatería, plomería, entre otros. Como dije, en San Felipe, con las recientes obras... Perdón, si podemos disminuir un poco la velocidad. Disculpe. Gracias. El tiempo es acotado y hay mucho por contar. Dentro de estos talleres recientemente inaugurados de San Felipe, en este momento se están suscribiendo convenios para la implementación de 2 talleres industriales. Uno es un telar para la fabricación de malla antigranizo y el otro es un taller de costura para la fabricación de uniformes y calzado de trabajo. Como un recuento en San Felipe, 425 internos se encuentran escolarizados y 150 trabajan, mientras que en Boulogne-sur-Mer la matrícula escolar de los niveles de educación formal asciende a 325 estudiantes, y en las actividades laborales o de capacitación para el trabajo se han incorporado 241 internos. Además, más del 50% de la población participa en algún programa de tratamiento, como el de adicciones o los talleres de reflexión. En la unidad de Gustavo André, es una granja que tiene actividades rurales. Además de estas actividades rurales, funcionan aulas satélites con 75 horas cátedras para implementar distintos cursos que permitirán que los internos puedan capacitarse en oficios con profesores encargados de esta capacitación. Específicamente respecto del penal Boulogne-sur-Mer, actualmente cuenta con una población carcelaria que asciende a 872 internos. Recordemos que en el año 2004 esta misma población ascendía a 1.650. Está destinada al alojamiento de internos procesados, y la capacidad de alojamiento en la actualidad es de 890 plazas habilitadas. Es importante tener en cuenta que a la culminación de las obras que hemos hecho referencia anteriormente, esta capacidad va a subir a 960 plazas. En el complejo de Boulogne-sur-Mer actualmente prestan servicio 667 efectivos, distribuidos en 471 de cuerpo de seguridad y 196 de cuerpo profesional administrativo. Además, el personal de seguridad interna cuenta con 96 personas. La población se encuentra distribuida de forma tal que sea posible la convivencia pacífica entre los mismos, teniendo en cuenta la preferencia expresada por los internos al ingresar al penal, cuando se les llena la ficha de admisión. San Felipe, por su parte, la población penitenciaria es de 282 efectivos, de los cuales 221 están destinados al cuerpo de seguridad
Actualmente la población de internos asciende a 551 internos, de los cuales 193 son jóvenes adultos y 378 son internos mayores. Es importante destacar que no existe hacinamiento en este complejo tampoco, ya que el mismo tiene una capacidad total de 960 plazas y actualmente solo hay 551 internos alojados. Es importante destacar también que gracias a la implementación de los denominados acuerdos de convivencia en ambos penales, existe un incremento notorio de la población que vive en un régimen de apertura total estimado en un 80%. El número de aislados se ha reducido notablemente y el pabellón que menos recreo, que menos salidas tiene, es de 10 horas, menos apertura tiene. La mayoría tiene, incluso no tiene encierro celdario. En la colonia penal de Gustavo André se alojan actualmente 34 internos que transitan el beneficio de periodo de prueba. Se efectúan tareas de laborterapia, de carácter rural, granja y mantenimiento. Actualmente, gracias a las obras, tiene una capacidad de alojamiento que asciende a 130 internos, de manera que está muy subocupada. En cuanto al personal de seguridad, cuenta con 32 efectivos como personal penitenciario y con un escalafón profesional administrativo de 39 personas que trabajan entre 5 y 7 horas diarias, de manera que siempre hay una psicóloga, una trabajadora social, un médico y un docente. Existe el doble de personal penitenciario que el número de internos. Como medida de prevención, a fin de evitar desafortunados hechos como los que dieron origen a estas medidas provisionales en esta unidad de Gustavo André, continúa vigente lo informado anteriormente en cuanto a la red contra incendios. Existe un nicho hidratante con un sistema contra incendio que es alimentado por bombas de presión, además de existir una serie de matafuegos aprestos en la guardia de prevención. Por las propias características de los internos alojados en esta unidad, no se hacen requisas diarias, solo aleatoriamente una vez por semana. Es importante recordar que a partir de los 6 fallecimientos que dieron origen a esta medida, no se han vuelto a producir hechos de violencia que hayan puesto en riesgo la vida y la integridad física de los internos en esta unidad. La Constitución de Mendoza prevé en forma particular que nuestra Suprema Corte de Justicia de la provincia pueda supervisar, o le impone, más que le da la facultad, impone la obligación de supervisar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, tanto procesadas como condenadas. En cumplimiento de esta función, por intermedio de su Oficina de Asuntos Carcelarios que ha creado en la Sala Administrativa de la Corte Suprema de la provincia, realizan un seguimiento permanente respecto del avance de las refacciones, de las mejoras edilicias y sanitarias de los pabellones, mediante visitas periódicas que realizan a la cárcel y mediante la presentación de informes que el Estado provincial eleva a esta Corte. Así, como dije anteriormente, se le han remitido estos planes de obras a la Corte y los planes sanitarios implementados. En relación a los posibles efectos que sobre estas medidas provisionales pudieran tener el acuerdo de solución amistosa firmado con los peticionarios y al que el doctor Salgado hizo referencia, el cual ha sido ratificado por decreto y por vía legislativa, creo que es importante mencionar que las medidas acordadas en ese acuerdo, que son muy amplias, son medidas pecuniarias y medidas no pecuniarias, entre las que se incluyen medidas normativas y medidas de satisfacción, así como la elaboración de un plan de acción penitenciario, han sido cumplidas en su mayoría y el resto están en principio de ejecución. Es importante destacar que dentro de la medida pecuniaria el tribunal arbitral ya se reunió en los días de junio de este año. Estamos a la espera de la emisión del laudo de este tribunal arbitral, así como ya se presentó a los peticionarios el plan de acción penitenciario, se ha colocado la placa, se han presentado a la legislatura los proyectos de leyes, uno de ellos está sancionado. En noviembre, el 21 de noviembre tenemos una reunión, unas jornadas en la legislatura para explicar a los legisladores y a la población la importancia del proyecto de ley que crea el mecanismo contra la tortura, en cumplimiento del protocolo facultativo a la Convención. Se están realizando las acciones necesarias para instar a la legislatura la aprobación de estos proyectos de leyes que nos hemos obligado. Y creo que las medidas
implementadas en el acuerdo hablan por sí solas sobre el efecto que tendrían sobre las medidas provisionales, y además la actitud que ha tenido el Estado de empezar a implementar estas medidas provisionales aún sin la homologación del presente acuerdo habla también por sí solos de la voluntad de mejorar este servicio penitenciario por tantos años relegado. Señores jueces, tal como lo hemos expresado en nuestro último informe en el que solicitamos el levantamiento de las medidas provisionales, la realidad del servicio penitenciario hoy dista mucho de ser la misma que existía en el momento en que esta honorable Corte dictó las medidas provisionales del año 2004. En estos momentos se dieron situaciones de extrema violencia que constituían justos motivos para la adopción de estas medidas provisionales. Sin embargo, como ha quedado acreditado de los distintos informes que ha elevado este Estado, las acciones concretas adoptadas por el Estado provincial en orden a disminuir el hacinamiento, a separar a los internos por categorías, a realizar obras y construcciones edilicias como la construcción de un nuevo penal, al incremento notorio del personal penitenciario, así como la capacitación del mismo, así como las mejoras en las áreas de educación y salud, entre otras, han tendido a disminuir la violencia intracarcelaria en orden a asegurar la integridad física no solo de los internos, sino también del personal penitenciario, que también es objeto de estas medidas provisionales. Prueba de ello es que durante el presente año no ha habido una sola muerte en los establecimientos penitenciarios objeto de esta medida, producida por riñas entre internos. Tal como lo hemos demostrado en nuestros informes, el Estado ha adoptado y continúa implementando medidas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar los problemas estructurales a fin de mejorar y corregir la situación en las penitenciarías de Mendoza, en el entendimiento de que el deber de adoptar tales medidas deriva de las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos adquiridos por la Argentina al ratificar esta Convención Americana de Derechos Humanos, de las que surgen deberes especiales en función de las particulares necesidades de protección de los sujetos de derechos que se hallan privados de libertad. Todos estos avances han sido en gran medida fruto de estas medidas provisionales que obligaron al Estado Nacional y al Estado Provincial a unar esfuerzos y a poner la mirada sobre una población penitenciaria que estuvo relegada por años. Pero entendemos que hoy estas medidas provisionales han cumplido su fin y que el sistema interamericano tiene otras herramientas a su disposición para lograr nuevos avances en este sentido, tal como la homologación del acuerdo de solución amistosa al que nos hemos referido, que permitirá dar nuevos aires al cumplimiento de las medidas normativas, por ejemplo, y al cumplimiento del resto de las medidas que aún están pendientes de ese acuerdo. Por todo lo expuesto, es que entendemos que la situación de extrema gravedad y urgencia y la necesidad de evitar daños irreparables existentes al momento de la adopción de estas medidas provisionales en la actualidad ha desaparecido, y por ello es que solicitamos a esta honorable Corte el levantamiento de las presentes medidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gualdini, y a la representación del Estado de la República Argentina. Doy la palabra a continuación al señor representante de los beneficiarios. Doctor Varela tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los miembros de la Secretaría, a los representantes del Estado, a los representantes de la Comisión Interamericana y al público en general. En primer lugar, para situarnos un poco, antes de responder puntualmente lo que ha mencionado muy detalladamente el Estado, hay algo en esta audiencia que también es importante. Todas las audiencias en las cuales hemos estado, en Asunción, en la Ciudad de México, donde cada lugar le pone su impronta. En este lugar yo rescato, para ponerle un poco de optimismo a lo que vamos a decir, es que, bueno, fue en Ecuador donde se escuchó el primer grito de libertad en América Latina en 1809. Fue Quito, el primer lugar en el mundo que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1968. Y en Ecuador, en el sur, donde los pueblos originarios tienen una institución muy interesante, donde sacrifican parte de lo individual para dar a lo colectivo. Es una institución muy linda,
un poco olvidada, pero hace lugar a honor a la solidaridad, se llama la minga. La minga un poco es eso, es decir, ¿qué tengo yo para ceder para darle a los demás? En ese espíritu de la minga, en ese espíritu de pueblos originarios, es que voy a hacer esta presentación, en primer lugar agradeciendo todo lo que ha hecho la Corte Interamericana